Tengo grandísimos amigos, gente del ámbito profesional. Puedo estar comiendo y cenando con mucho de todo esto. Es un híbrido, porque ya no sabes si estás viéndote para hablar de temas de trabajo o para verte porque somos amigos, ¿no? Decirte que es un referente en el sector inmobiliario en España. Yo soy abogado porque sí que fui un CEO corbata aquí, hace los gemelos. Yo he llevado gemelos muchos años de mi vida, ¿no? Fueron años muy duros y 27 bancos, todos internacionales, negociando todo. A nivel de activos inmobiliarios estarían los 1.000 millones por ahí. Habría cientos millones de deuda, 800 y pico. Igual todos los días estabas con esa preocupación constante. El día que estábamos firmando, tuve una llamada ¿De un presidente de España? acordamos otros 200 meterles para seguir comprando suelo y nos compramos toda España. Hostias, el año pasado creo que no había facturado 250 millones. O sea, si tuvieras que nombrar tan solo una habilidad, ¿cuál sería? Estamos en senior living, tengo dinero en student housing, tengo dinero en lofts residenciales, tengo dinero en... ¿Crees que el dinero da la felicidad? Sí que es la felicidad. Mucho más importante lo personal que lo profesional, muchísimo más. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de La Voz de Ladrillo. Hoy estamos aquí con Juan Melayos, actualmente fundador y director ejecutivo de JV20. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Todo bien. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, lo primero. Tenía bastantes ganas de esa persona, después de haber hablado por WhatsApp y demás. Y un placer. Igualmente, un placer y a ver qué queréis saber y qué preguntáis. Sí, nada, comentaremos un poquito distintos temas y cualquier cosa que quieras comentar o que no quieras comentar, no hay ningún problema. Fantástico. Antes de nada, bueno, para mí, decirte que es un referente del sector inmobiliario en España desde hace tiempo. Has hecho prácticamente de todo, has ejecutado en diferentes ámbitos que luego entraremos. Y me parece fascinante y, por un lado, darte el enhorabuena por ese lado, ¿no? Y luego, claro, en pandemia diste un cambio a la etapa emprendedora de la que también querría hablar, que me parece súper interesante. Pero antes de nada, si te parece, si entramos un poco en tus inicios. Me gustaría saber si desde que tenías 18 años o... Sé que estudiaste en Derecho, si no me equivoco. Correcto. Me gustaría saber cómo fue esa etapa de estudios, cómo pasaste luego al primer trabajo, si empezaste desde cero en el sector inmobiliario o fue algo que después surgió, después te vendiste. A ver, ¿cómo empecé yo? O sea, yo soy abogado porque no tenía vocación de nada, ¿eh? O sea que yo pues hice una juventud, pues me imagino que como cualquier otro chaval, bastante deportista, jugaba fútbol. Si hubiera sido un poquito más bueno, aunque jugué mucho, pues a lo mejor no estaríamos aquí hoy sentados. Yo estaría siendo un ilustre retirado o un mediocre retirado del mundo del fútbol. Pero en algún momento tuve que definirme entre estudiar un poquito ya más en serio o seguir jugando a fútbol. Me hice abogado, acabé sin tener una vocación clara en mi época, que no soy tan mayor, pero bueno, 49 tacos, o sea, básicamente o ibas hacia ingeniería o hacia económicas o hacia derecho, ¿no? Eran las tres opciones naturales, salvo que tuvieras vocación de médico. Si no tenías vocación era una de esas tres, ¿no? Mi padre era abogado, mi madre era abogada, por lo tanto, pues dije, pues lo más fácil, ¿no? que es derecho. Hice una carrera buena, pero sí, lo hice no para echar cohetes, pero al final yo creo que sí, razonablemente buena al final, y eso me permitió entrar en Uría Menéndez, ¿no? O sea, entré en Uría Menéndez, que en aquel momento y hoy, ¿no? Sigue siendo uno de los despachos pues de referencia en ese ámbito, y hice la carrera de chavalín, de recién salido de la facultad hasta socio, ¿no? Entonces yo creo que mi primera vida es de abogado, hacia M&A, Capital Markets. Pues se me dio bien, o hice una carrera rápida, nunca había sido excesivamente técnico, había por Uría, todos sabían mucho más que yo, pero bueno, por una manera o por otra, pues sí que hice una carrera bastante rápida, ¿no? La hice enseguida en Madrid, empecé en Barcelona, pero fui a Madrid, luego fui a México, hice 4 años en México abriendo la oficina de Uría allí, en aquel país. Posiblemente ahí me entró una vocación ya un poquito más de negocio, ¿no? Porque era un híbrido entre no era un abogado esto, porque llevaba la oficina de México además. Ya. Y hacía mucho, y entonces cuando hacía compraventa de empresas y salidas a bolsa. Y cuando llegué aquí hice 2 o 3 salidas a bolsa,
de las que tengo grandes amigos y algunos con los que hacemos algunos, estamos en algún lío juntos, ¿no? Me acuerdo con muchísimo cariño de la salida a bolsa de Fluidra, estuve metido en la de Almiray y luego hice la de Renta Corporación. Por lo tanto, yo hasta que hice Renta Corporación no tenía ni idea de inmobiliario, no tenía absolutamente ni idea. En Renta Corporación tuve muy buena química con el presidente, Luis Hernández, también con la que entonces era vicepresidenta, que era Ana Virulés, la exministra, pero la hice como abogado, esa salida al bolsa. Entonces ahí me animaron, ¿por qué no te vienes? ¿Por qué no te vienes? ¿Por qué no te vienes? Y demostrando una gran visión estratégica, ¿no? Pues en 2006, casi 2007, pues les dije que sí, porque tenía claro que yo creo que tuve un signo de inmadurez, ¿no? Que es cuando acabas de ser, cuando te hacen socio, es como, wow, ya lo he conseguido, ¿no? Mi vida era ser socio de Uría, ¿no? Pero luego no me vi capaz o sea, me pedía algo diferente, ¿no? Me pedía algo diferente, ¿no? No me veía toda mi vida ejerciendo de abogado. Y entre que me empujaban desde Renta Corporación y que tenía yo la sensación de que era más empresario o gestor que abogado, pues me decidí a dar el salto al mundo del inmobiliario y dejar el mundo jurídico la gente siempre me ha dicho, wow, qué valiente, porque sí que es verdad que tenías una posición ya siendo socio, una posición pues muy, o sea, de mucho prestigio profesional y muy bien remunerada económicamente, ¿no? Pero tuve clarísimo que quería probar cosas diferentes. Entonces esos son mis inicios a cómo llego a esto. Leí una descripción tuya que no sé cómo fue el proceso de incorporarte a Renta y luego cómo evolucionaste a nivel de rol y más. Leí que te tocó liderar el proceso de reestructuración de la compañía. ¿Es posible? Sí, o sea, yo cuando llego a Renta Corporación era la época bollante, ¿no? Era la época en que en el mobiliario pues acaba de salir a bolsa con un modelo de negocio súper exitoso, un equipo muy brillante, pero era 2007. Entonces, es que me fui de vacaciones, yo creo que debí entrar, no me acuerdo cuándo era, pero iba a ser abril, mayo, ¿no? Y cuando fui de vacaciones ese agosto fue lo de Astroc, ¿lo recordáis? Fue la primera gran catacrack de ese, fue la Astroc, que era un híbrido, pues como todo, ¿no? Pues que se anticipó un poquito a la crisis, pero que el momento Astroc, ¿no? Marcó un poquito el que veíamos todos que venía un tsunami, ¿no? En el ámbito inmobiliario. Y Renta Corporación, pues como cualquier otra compañía, en aquel momento tenía una posición de deuda altísima, se paró en seco el mercado, estaba en 6 países diferentes, ¿no? O en 6 ciudades diferentes. Y yo estaba haciendo el MBA del IES, porque cuando hice el cambio del derecho a tal, dije, tendré que aprender a sumar, porque entonces me hice, mientras estaba en Renta, al mismo tiempo estaba haciendo el MBA del IES, y yo creo que me quedé solo. O sea, que entonces me dije, pues por motivos diferentes, el que era el CEO pues se fue, la que era vicepresidenta se fue, y Luis me dijo, oye, ¿por qué no te quedas tú de CEO, no? Y yo dije, bueno, pues hice 2 másters en paralelo, el de CEO en la vida real y el del máster del IES, pues los hacía en paralelo, ¿no? 2 años muy duros, durísimos, de los que estoy muy orgulloso profesionalmente. Luis Hernández sigue siendo, yo te diría que un íntimo, más que íntimo, casi familia, yo casi no diría, ¿no? Mía, de lo que... Y yo creo que se forjó esa amistad que sigue siendo hoy muy, muy sólida en lo que vivimos juntos en aquellos años, ¿no? Y sí, la reestructuramos toda y gracias a Luis y al empeño de Luis y a la fortaleza de Luis, con 2 bemoles así de grandes, la compañía sigue estando ahí y fue capaz de superar ese momento durísimo y de sobrevivir, ¿no? Por lo tanto, fueron años muy duros, de una reestructuración ardua, con 27 bancos, todos internacionales, negociando todo. Pero aquí está Renta y esos años creo que acabaron con final feliz, ¿no? Esto me parece súper interesante porque, para poner en contexto a la audiencia, en aquella época Renta creo que tenía, no me acuerdo del número exacto de deuda, estaba a nivel de activos inmobiliarios estaría en los 1.000 millones por ahí. Claro,
cuando entra la crisis, una de las decisiones más importantes que tenéis que hacer vosotros, entiendo que es, o sea, tenemos que hacer un balance, quizás tenemos que liquidar algo. ¿Cómo lo gestionáis? Pues tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Lo primero, fueron años muy duros porque vivías en un continuos golpes diarios, ¿no? O sea, esto es como estás en un ring y el otro te está dando hostias por todos lados y te levantas y te vuelve a caer otra castaña. Entonces eran años en los que ya era muy difícil ser capaz de pensar con frialdad, ¿no? Porque tenías muchísimos problemas que no sabías por dónde te venían, ¿no? Porque cuando el castillo de naipes, ¿no? se derrumba, ¿no? Y además eran muchos países, o sea, tenías Nueva York, estabas en Berlín, en Londres, en París, ¿no? En Madrid, en Barcelona, teníamos la línea de gestión de suelo, en el suelo obviamente, pues ni te cuento lo que se paró, habría 800 millones de deuda, 800 y pico, un equipo pues sobredimensionado que tienes que ir reestructurando, todo el mundo muy nervioso porque obviamente estás viendo que, o sea, son momentos pues que te curten una carrera, ¿no? Yo luego siempre digo que y con más en estos momentos, digo, este negocio es cíclico y el mundo es cíclico y cada año de tu carrera profesional o de tu vida profesional la vives en un momento del ciclo y hay veces, y no son ni peores ni mejores, porque dices, oye, ¿qué es mejor? Cuando el ciclo está así arriba, pues no lo sé, porque el que compra aquí se equivoca. O cuando está aquí, bueno, si estás empezando a caer, es que, claro, que el tobogán es muy de esto. Claro, no, lo mejor es cuando lo coges al principio, que bueno, claro, pues eso es como el caviar, ¿no? Que son 5 años de tu carrera que estás en esos momentos, ¿no? En los que justo empiezas la recuperación, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que aprender a vivir con ciclos, ¿no? Y a mí, pues, la verdad que hace mucho tiempo que no le dedico ni un minuto de más a wow, ciclo bajista, ciclo alcista, ¿qué pasa? ¿Qué vendrá? Pues yo digo, pues estás aburrido, ¿no? Es como cuando llega el del tiempo, pues hay que escucharlo y lloverá o no lloverá, pero bueno, pero no me hagas que esté sobreexcitado porque hoy va a llover o va a hacer frío o va a hacer calor, esa es la vida misma, ¿no? Pero ese momento, el del 2008, yo creo que fue algo diferente, ¿no? Se cayó un sistema, ¿no? Y los que estábamos en aquel momento, todos los que hemos vivido, pues ahora que tenemos pues mi edad o 10, 15 años mayores que yo, pues ya todo lo vemos desde la óptica, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Yo creo que todos estamos marcados y somos hijos del 2008, ¿no? Y todo lo que vivimos lo tenemos que comparar con ese momento vital, ¿no? Porque fue muy duro. Para hacer hincapié, o sea, esa etapa de tu vida en aquel momento, como has dicho, la viste una etapa muy dura, o sea, en el momento, pues incluso no sabías lo que hacer, igual todos los días estabas con esa preocupación constante, cómo van a ser las cosas, tal, pero ahora lo ves como una época de cariño, una época con perspectiva y lo ves con buenos ojos. A mí me tocó muy joven, ¿no? Me tocó con un rol de gestor, lo sufría muchísimo, pero vivía como lo vivía Luis, ¿no? Más como fundador, propietario y ves cómo ¿no? Entonces lo viví en un momento en que te dijeron que no me dejó demasiadas cicatrices, me dejó heridas, ¿no? O cicatrices, pero que hasta uno se siente orgulloso, ¿no? No me dejó las cicatrices feas que no quieres enseñar, ¿no? Te deja, ¿no? Entonces yo lo recuerdo. O sea, fue muy duro ver lo que se destruía alrededor, ¿no? Y los momentos vitales que le costó sufrir, pues imagínate los equipos, ¿no? Las personas que tuvieron que salir. O sea, no puedes recordar con cariño momentos tan difíciles para tu entorno. Sí. Para mí personalmente, yo creo que mucho se lo debo de mis capacidades de gestión profesional o de evaluación del riesgo. A mí sí que me ha dado mucho bagaje profesional, como creo que a muchos otros, porque todos aprendimos muchísimo de esa crisis, ¿no? Entonces, seguro, o sea, verlo con cariño es difícil por el contexto más personal que profesional, ¿vale? Por la parte profesional, estricto sensu, sí que fueron años yo creo que los que hemos vivido eso... Estáis hechos de otra... Pues cuando lo vemos según qué cosas, o según qué momentos, o según qué preocupaciones por ahí, dices, pues chico, pues
pues a mí yo no voy a dormir mal por lo que tú me estás contando, ¿sabes? Interesante, sí. Después de renta, pasaste a... Yo en renta tengo un día que yo recuerdo perfectamente en casa de Luis, que está aquí arriba, y en el jardín que tiene, cuando estábamos afrontando la segunda reestructuración, la tercera. La compañía se había hecho muy pequeña. Luis es un soñador, pero un motor, una persona excepcional personalmente, pero profesionalmente un optimismo. Y en aquel momento él estaba convencido que la compañía no solo que iba a salir, sino que iba a volver a ser lo que había sido. O sea, que él, y por lo tanto, y yo le dije, Luis, yo solo acordemos una cosa hoy, ¿vale? Si la compañía no somos capaces de sacarla adelante, me quedo contigo. Oye, la llevamos hasta el final. Si tenemos éxito y la sacamos adelante, yo creo que a mí me toca otra etapa vital, ¿no? Porque la compañía se habrá quedado ya pequeña, ordenada, la habríamos acabado de encajar. Obviamente los activos nos habíamos ido acordando con los bancos, porque toda la compañía era muchísimo más pequeña. Y el tío dijo, tal esto, pero me dijo, oye, faltaría, o sea, y tuvimos ese acuerdo ese día. La compañía se reestructuró y me fui, ¿sabes? Y yo creo que volví a tener un momento, y tuve un déjà vu, ¿vale? Y volví a imaginarme cuando decidía qué hacía con mi vida en la carrera, que no sabía muy bien hacia dónde ir, y no sabía hacia dónde ir, ¿vale? Tenía claro que no iba a volver a un despacho de abogados, ¿vale? O sea, que mi vida no iba a ser regresar al derecho, eso era la única cosa que tenía clara. Y tampoco sabía mucho más, ¿no? Entonces, sí que tuve varias alternativas, de banca de inversión, o sea, tuve algunas alternativas, ¿no? Pero tuve una muy buena conversación con un tío muy bueno y muy listo que se llama Joaquín Coronado, que me dijo, oye, tío, ¿por qué? Y es que estaba entonces liderando en Price la parte de advisory, en figura. Joaquín, un tío hiper brillante. Y yo le digo, en mi vida me iba imaginado yo en una auditora. Con todo el respeto a las auditoras, que las quiero y las admiro muchísimo, pero yo no soy el perfil para estar en una auditora, ¿no? Pero el tío me dijo, oye, ¿por qué no montas un área inmobiliaria aquí dentro? De verdad que te damos mucha libertad para poder montar, yo pensé, mucha libertad en una auditora, pero me fié de él, y montamos una cosa que todavía existe, eso que se llama Trébol, llamábamos, que Trébol era Transactional Real Estate y el Vol porque quedaba chulo, Trébol, pero que básicamente era una línea horizontal que cubría toda la parte inmobiliaria, desde la auditoría, la consultora y el derecho. Entonces me puse yo de responsable de esto en horizontal. No tanto por eso, como porque era 2000... ¿Qué año era eso? 2012, 2011, 2012 debía ser. Y era cuando empezaba a llegar el capital, era cuando ya empezaban a llegar los primeros inversores a España, y nos fue muy bien. La verdad que hicimos un año, dos. La fórmula esta, yo creo que todavía no había banca de inversión haciendo real estate, porque se habían ido todos con la crisis y no habían vuelto todavía. Y realmente no había. Entonces, básicamente yo te diría que casi todos no, pero muchísimos de los fondos venían a vernos a nosotros, ¿no? Fueron un par de años muy buenos. Me nombraron entonces líder global de real estate en Price, porque veían que en España habíamos hecho algo que funcionaba. Estas casas son muy complicadas. Al final tienen tal corsé de regulación, de burocracia, de tal, pero la verdad que montamos una cosa muy potente, muy buena. Quisiéramos replicarla en el mundo, pero entonces yo les dije, oye, pero yo ya os dije que yo aquí venía de paso, ¿sabes? Y con Joaquín lo había hablado desde el bien, lo tenía clarísimo. Él salió también, o sea, él se fue y ha hecho cosas impresionantes después de irse de allí. Y una de las últimas cosas, entonces conecté muy bien con Juan Pepa. Juan Pepa era Lone Star, la verdad que
tipazo también de una brillante, sublime, ¿no? Que ahora ha hecho Stoneshield y conecté muy bien con él. En la época conecté también muy bien con el que es su socio, que también un tío que es Felipe Morenés. Son dos figuras tremendas, estaban los dos juntos en Lone Star. Y entonces empecé a hacer cosas con ellos, ¿vale? Ellos también en aquel momento tenían un jefe en Francia que se llamaba Olivier Brahim, o sea, eran todos unos fuera de serie, vamos. Y entonces ahí sí que me sentí tentado y me dijeron, oye, ¿por qué no te vienes? ¿Vale? Vamos a intentar hacerlo de Neynor, la compra vamos a comprar una promotora. En el momento no sabíamos cuál y estudiamos varias y no encontrábamos la nuestra. Y desde entonces ya habíamos hablado, si sale, me vengo a liderar esa operación. Y así es como con Cuchabank llegamos al acuerdo para comprar Neynor, y así es como salto desde Lone Star a hacer la operación de Neynor con Juan y Felipe. Y en ese momento, porque al final hay muchas maneras de estructurar la compra, ¿no? A nivel de financiación, ¿lo hicisteis con una financiera? ¿Con un banco? ¿Entiendes? Bueno, Cuchabank nos vendía, era el vendedor, Cuchabank era el vendedor, ¿vale? Entonces era el momento en que era el principio de esta operación la firmamos, la acordamos, debía ser, el signing debió ser diciembre del 14, el signing, ¿vale? Después de 3 o 4 meses de intensa negociación, yo todavía como Price, pero ya teniendo claro de que si salía la operación me iba con ellos. Tengo el día que estábamos firmando, no diré nombres, tuve una llamada con una oferta muy potente, de un sitio al que no he ido y siempre he tenido el esto de qué hubiera pasado si me hubiera ido, pero estaba comprometido ya para irme con esto y creo que igual luego, o sea, no lo volvería a repetir, pero siempre me he quedado de esa oferta que llegó ese día que estábamos a las 10 de la noche o 9 de la noche o tal de esto, sentados negociando la firma. Y dije, oye, yo estoy comprometido ya aquí, no voy a cambiar. A lo mejor mi vida hubiera sido otra si hubiera tomado ese día, pero vamos, por compromiso tenía que seguir esa dirección. Si esto lo están escuchando, Juan y Felipe se reirán. Y empezamos una historia maravillosa, preciosa, ¿no? Fue compramos en signing fue diciembre del como os decía, el 14, el closing mayo del 15, y la sacamos a bolsa en mayo del 17, ¿no? O sea, una vorágine, Sí. rodeado hicimos un equipazo desde Juan y Felipe, con los que hoy también, pues, que os hablaba de Luis, pues Juan, esto es otro de las personas con las que estoy tremendamente vinculado y agradecido y emocionado, mucho más que un amigo, ¿no? Pero luego también hicimos un equipo por debajo muy bueno, ¿no? Que sigue estando allí, ¿no? Está Jordi, que se miró conmigo desde el principio, desde Price, se unió conmigo y es un fuera de serie, y un CEO, COCEO, CFO único. Borja, que no lo traje, me traje a José Carlos Saz, ¿vale? Que está ahora de CEO de Habitat, tío curioso y peculiar. Pero me traje a Gaby Sánchez, un fuera de serie, a Mario, que también es o sea, el equipazo que se hizo allí era sublime, ¿no? Y yo creo que como todo en la vida vas aprendiendo que las cosas salen muy bien si te rodeas de gente muy buena, ¿no? Y ese era un equipazo, ¿no? Y la historia fue muy bonita. En 2 años y pico, en el mayo del 17, la estamos sacando a bolsa y acabando de venderla porque el de esto a principios del 18. En octubre, noviembre del 17 yo creo que ya había desinvertido el 100% Lone Star, ¿no? O sea, una aparición de libro, vamos. Locura. A mí me parece súper interesante. Cogisteis Neynor en 14-15, has dicho. Me gustaría entender un poco en qué punto estaba cuando lo cogisteis, tanto a nivel de números, por ejemplo, empleados, etcétera, y cómo fuisteis creciendo durante el 16-17 para poder sacarlo a bolsa el 17 y poder venderlo en
19, pues Cogimos unos buenos cimientos, ¿vale? O sea, Neinor era gente vascos de cepa, ¿vale? Recios, honestos, muy profesionales, con un líder que tenía, ¿no? Que era el entonces presidente, que les había generado unos valores, una manera de trabajar, un equipo muy cohesionado también. Que en algún momento había pasado de ser una promotora con vicisitudes, había convertido en la promotora o en la plataforma del propio banco, ¿no? De la propia Cucha, ¿no? Dentro de sus vaivenes, ¿no? Se la quedó Cucha, ¿no? La promotora. Pero una promotora que desde el día, no sé, 20, 25, no creo que muchos más. Luego nos dejamos engañar para bien, porque obviamente Cuchabank había hecho justo antes, ya en este vorágine de la banca, se había comprado Cajasur, ¿vale? Sí. Y entonces nos dejamos engañar en el sentido de que nos dijeron que nos vendían una compañía que era Neinor, y nos dieron Neinor, que nadaban los vascos, y metieron al equipo que tenían en Andalucía, que era Cajasur, que había gente muy buena, y por lo tanto nacimos con una doble... No era una compañía, eran dos satélites, uno en el norte y uno en el sur, en Córdoba. Sí. Y a partir de aquí entramos nosotros. Entonces, ¿qué hicimos? Lo primero me acuerdo que dijimos, vamos a poner una capa de pagamento, vamos a hacerlo en Madrid, la base, enseguida tenemos que sacar una nueva sede que sea Cataluña, ¿no? Y cohesionar esto para que sea un único equipo, ¿no? Entonces, hicimos inmediatamente delegaciones nuevas en Madrid y en Cataluña. La delegación de Cataluña la empezamos en un pequeño despacho que tenían mis padres allí en la calle Calvet, y recuerdo que fichamos a Kim Manic y tal. Los primeros estábamos trabajando en el despacho de mis padres cuando empezábamos Neinor en aquel momento. O sea, que realmente era una historia con mucho músculo, con mucho Lone Star, pero que empezó siendo no de la nada, porque había un equipo muy robusto de esto y buenos profesionales en el sur, pero no era una compañía. Y activos empezamos comprando, o sea, no había nada, activos en el CERE compramos 1.000 millones, ¿no? O sea, 1.000 millones eran 300 y pico de suelo y 700 y pico eran activo granular, ¿no? Y nos pusimos a vender como locos los 700 millones de granular. Todo el dinero, el capital, lo reciclábamos y lo reinvertíamos en suelo. Lone Star le metió, creo que acordamos, otros 200, meterles para seguir comprando suelo, y nos compramos toda España. Compramos toda España. Todavía cogimos un momento muy dulce en el que se creían que estábamos locos y que éramos tontos, comprarle el suelo muy barato, y nosotros teníamos clarísimo que estábamos haciendo una operación de nuestra vida, ¿no? Pero entonces era corriendo a la vorágine y comprando todos los suelos buenos que pudiéramos. Entonces hicimos un banco de suelo excepcional, ¿no? Irrepetible. Y ese es un poquito como... Entonces fuimos cohesionando equipo. Entonces al mismo tiempo íbamos cohesionando equipo, empezando a lanzar promociones, pensando en la parte corporativa, la salida a bolsa. O sea que estábamos montando una compañía, montando todos los procedimientos, revitalizando una industria que había desaparecido. Sí. O sea, porque obviamente tenías que empezar a hablar con constructoras, con arquitectos, o sea, revitalizando la industria y comprando suelo, ¿no? Entonces te diría que en esos tres ejes fueron una vorágine, ¿no? Fue una locura de años. ¿Y comprando en toda España? Toda España, sí. Teníamos claro, obviamente empezamos con Madrid, con Barcelona y alrededores, en el País Vasco, lo que fuéramos capaces de encontrar lo comprábamos, y Andalucía, intentamos empezar mucho con las grandes ciudades, ¿no? Entonces el gran banco de suelo que hicimos fue claramente Barcelona, Madrid, Barcelona, algo de País Vasco y algo de costa de esto, algo. Siguiendo con tu etapa en Neinor, pero yo Neinor lo conocí a posteriori, cuando ya era una promotora de marca, ¿no? Para mí una de las grandes ahora mismo en España, referencia, creo que hacen las cosas muy bien además. Creo que hicisteis un trabajo tremendo en esos años, además rápido,
Y, hostias, el año pasado creo que Neynor ya facturó 750 millones. Right. Sí, sí. Auténtica barbaridad. Es una compañía ya grande de nivel. Lo es. Una pasada. Entonces, volviendo al sacaste esta compañía a bolsa, entiendo que el proceso de sacar la compañía a bolsa también a nivel burocrático y demás es lento, ¿no? ¿Lo hicisteis por captar más capital, principalmente? ¿Por abrir esa...? Lo hicimos, bueno, porque al final teníamos detrás un fondo que al final obviamente lo que tiene que dar es salida a su inversión. Sí. Y las salidas a la inversión tienen tres palancas, ¿no? O la vendes la compañía, o la sacas a bolsa, o lo haces vía repago de dividendos, ¿no? Y de repatriar capital. Y vimos clarísimo que si el mercado lo absorbía, que no hacía muchos años que no había una inmobiliaria que saliera a bolsa en el ámbito promotor, ¿eh? Sí que había salido Ismael y Miguel con Merlín, pero no había habido una promotora y obviamente, pero sí que tuvimos claro que creímos y lo vimos claro, obviamente hablando con banqueros y hablando con el esto y con toda la sensibilidad de Lodestar, que en eso son buenísimos, ¿no? Pues entendimos que había una ventana y que el mercado de capitales la iba a encajar y la quería, ¿no? Y por lo tanto fuimos con ese foco. Yo creo que uno de los grandes éxitos de Neynor es que no nos desviamos ni un minuto de nuestro plan. Tuvimos la suerte esa, porque hay muchas veces que la vida te enseña que los planes, que la visión que tienes o el mercado o la ejecución pues no es la que tú visionas el primer día, y los planes de negocio, como todos sabemos, luego no se cumplen o tal. Nosotros la visión que tuvimos con los zapatos Lodestar, yo creo que la cumplimos al milímetro, pero fue la salida natural, el exit que definimos para Lodestar, ¿no? Qué bueno. Me ha gustado mucho el tema que has comentado del foco. ¿Crees que es algo esencial para cualquier empresa, Pues si venimos ahora, cuando hablemos de FOTAV20, pues no soy una... Yo creo que si se nos puede criticar algo es la falta de foco, ¿no? Porque hacemos muchas cosas. Yo en mi cabeza tengo clarísimo mi foco y es hacer muchas cosas, por lo tanto yo conmigo mismo creo que soy coherente, pero si preguntas ahí fuera, cualquiera te dirá que JBT está en demasiadas cosas, ¿no? En una compañía creo que sí, ¿no? Creo que tener las ideas claras y tener foco es muy importante, ¿no? Es verdad que el mundo es tan cambiante, ¿no? Que tienes que tener la capacidad de adaptarte muchísimo y muy rápido a las circunstancias, ¿no? Entonces, yo creo que tienes que tener, por la mañana cuando entras en una empresa, en una compañía o tal, tienes que tener muy claro lo que quieres, ¿no? Pero lo que no puedes hacer es que yo definí esto y ha cambiado todo y yo sigo aquí con mi guía burros por este carril porque yo dije que ese era mi foco, ¿no? Entonces, tener foco yo creo que es imprescindible en todo, en la vida tener foco yo creo que es clave. Yo creo que hay muchísimos errores porque al final lo miras a alguien y dices, este tío no tiene ni idea o esta chica no sabe lo que quiere, no tiene ni idea lo que quiere, ¿no? Pero has de tener una capacidad de adaptarte muchísimo. Pero lo teníamos meridianamente claro y la suerte que tuvimos es que el viento de cola no nos dejó de acompañar ni todo el viaje, ¿no? Entonces, yo siempre digo, creo que hay mucho mérito en la historia de Neynor, hay mucho mérito, porque el primero es coger el viento de cola en el momento correcto. Luego, pues aunque no quiero que no suene, pero hay muchísima ejecución en un proceso de estas características, muchísima ejecución. Pero no nos engañemos, o sea, el mercado nos acompañó, nos equivocamos infinitas veces, seguro, pero con viento a favor los errores los tapas, ¿no? Y los absorbe el mercado, ¿no? Cuando no tienes viento a favor, los errores y las miserias y las costuras enseguida se ven, ¿no? Sí. Nosotros tuvimos la suerte que el viento a favor, los muchos errores que seguro que hicimos, pues tuvimos el viento, o sea, teníamos todo de cara, ¿no? Yo tengo dos preguntas para Neynor que son propias, por interés propio. La primera es, ¿cuál era sobre todo tu rol, trabajo como CEO de una compañía de esas características? Y la segunda, ¿cómo en este tipo de compañías, a esos niveles, cómo se estructura la compensación de un CEO?
va con una base fija tal, supongo que algo de equity o algo por el estilo. Trabajo un CEO. Yo creo que te lo tendrías que preguntar más a mi equipo, que seguro, pero yo soy intenso, estoy encima. Creo que si preguntaras no, que soy demasiado intenso y estoy demasiado encima, creo que no, creo que al final, y las pruebas me remito, es un equipo que creció muchísimo y que seguro que son mucho mejores incluso después del día, pero sí que fui un CEO muy arremangado, muy intenso, muchas 5 de la mañana, muchos aviones, muchos... o sea, en un proyecto así, o sea, yo creo que el manual de un buen CEO te dice que es el que es capaz de coger una estructura y que la estructura funcione por sí sola sin él, ¿no? Y estoy muy orgulloso de lo que he dejado y de cómo está la compañía, y son los mismos que han crecido, ¿no? Pero sí que es un rol, yo te diría que intenso. De estar en esto, pero sabiendo que hay un equipazo y que al final el equipo es el que hace todo, no tú, ¿vale? Pero sí que la intensidad era hacer que el equipo haga las cosas, ¿no? Entonces, ese creo que es un rol. Yo creo que luego ahí hay muchos estilos, hay muchas maneras de hacer y cada uno tiene el suyo, y no creo que haya buenos ni malos, ¿no? A los resultados has de remitirte, ¿no? Yo creo que los buenos CEOs, pues hay unos que son más intensos, otros son menos intensos. Mientras sean buena gente y no sean unos cafres, pues cada uno con su estilo, ¿no? Y la remuneración de un CEO depende, ¿no? O sea, que decirte, la mía era muy vinculada a un fondo en el que, o sea, yo no tenía una remuneración de CEO, ¿no? Tenía una remuneración de gestor de un proyecto que nacía con un objetivo y tenía un objetivo final, como que quiere decir que son los gestores del private equity, ¿no? Entonces ahí normalmente estás incentivado, pues tienes tu retribución fija, tu retribución variable, y tienes obviamente tus incentivos vinculados al éxito, a los retornos del inversor en la operación, ¿no? Y ese es un poquito. Entonces, si ves obviamente, pues que sí, se publicó en muchos sitios y dentro de esto, pues obviamente no es una retribución, sí, pues me fue muy bien, sí, pero porque fue muy bien la operación a todos, ¿no? Sí, porque ahí generalmente si tenías retribución de un gestor, lo que más te puedes llevar es si el proyecto se bien. Supongo que sería éxito, ¿no? Pero un gestor, un CEO hoy, pues tiene una retribución fija y una retribución variable en función al resultado del ejercicio, ¿no? Un gestor de private equity, pues lo que miran los ojos al del private equity y dice, señores, yo entro con vosotros, voy a ser el que haga que esto pase de vuestra mano, y si esto pasa y vosotros ganáis este retorno, pues a mí me toca esto, y si ganáis este otro retorno, a mí me toca esto. Entonces, es lo que se llama el promote. Entonces es una fórmula más vinculada a la gestión del private equity que al CEO gestor de una compañía al uso, ¿no? Pero es verdad que hoy hay muchas compañías con private equity detrás, y que por lo tanto mi retribución no es una cosa extraña. Sí que obviamente, pues si ves las publicaciones de aquellos años concretos, no, pues sí, parece que gane más que el CEO de no sé qué compañía, ¿no? Pero es porque estás vinculado a los hitos de un proyecto, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, bueno, yo simplemente quería pasar un poquito. Luego, después de esa etapa de Neynor, ¿qué fue cómo continuaste con tu carrera profesional? Un poco para saltar esa vida. Yo diría que después de mi etapa en Neynor, bueno, o sea, hay dos etapas con mi Neynor, ¿no? La etapa Lone Star, hasta que salgo, y el post etapa Lone Star, ¿no? Yo tenía 2 años de compromiso contractual que tenía que quedarme el Neynor después de la salida a bolsa. Normalmente cuando firmas estas salidas, pues tienes unas obligaciones de tal. La mía fue 2 años. Me fui el día que cumplí los 2 años. Lo tenía decidido el día 1, no. Fue una etapa dura, fue la etapa de los profit warnings, fue la etapa porque luego vinieron otras 2 salidas a bolsa. Fue una etapa dura, ¿vale? Injusta. Porque es un pedazo de compañía, es un pepino de compañía, pero obviamente salimos a la salida a bolsa verdes, pues verdes no, verdísimos. Una compañía que en 2 años todavía no estaba cuajada esa compañía, pero todo lo que prometimos con retraso, pero todo está ahí, ¿no? Pero bueno, los mercados de capitales son muy
uno cuando va aprendiendo los mercados de capitales, que yo los he vivido mucho en las diferentes etapas vitales y eso también me ayudó mucho porque las salidas a bolsa creo que las entiendo bien y las conozco el mercado de capitales en muchas cosas es muy mezquino, ¿no? O sea, es muy mezquino y muy cortoplacista y un capital que le importa un huevo a la compañía, lo único que le importa es el precio de la acción. Entonces, ya las dinámicas de gestión cambian. O eres una compañía muy, muy, muy grande, ¿no? En un mercado muy, muy, muy líquido, ¿sabes? O yo la bolsa hoy la veo no con demasiada admiración, si no soy franco. O sea, a la bolsa le veo muchas cosas. Tienes acceso a capitales, que es su razón de ser, acceso a los mercados de capitales. Tienes más transparencia, porque tienes obligación de reportar, pero a partir de ahí, casi todo lo que excepto en compañías muy grandes o mercados muy profundos, no sé yo si por lo menos, no sé si lo recomendaría a mi siguiente empresa, estar en los mercados de capitales, salvo por estas dos características, ¿no? Y entonces, esa etapa culmina naturalmente cuando se cumplen los 2 años, porque me voy. Esto ya es 2019, ¿no? 2019. Hago un movimiento que es del que por suerte me arrepentí muy rápido, ¿no? Pero me arrepentí muy rápido no por la compañía, porque es una excelente compañía que es Alantra, ¿no? que es una gran compañía con grandísimos profesionales, con un líder que es Santiago Virazo, que es, vamos, fenómeno, ¿no? Pero no era para mí, ¿vale? Y posiblemente me echo en cara, ¿no? Que yo quería ser empresario, quería ser emprendedor, pero cuando me pusieron comida caliente en la mesa, dije, coño, ¿sabes qué? Y me vi yendo por las mañanas a una gran compañía, pero no deja ser un banco. Y ya vi que no iba a ser un emprendedor ni iba a ser un empresario, ¿no? Y vino el COVID. Y el COVID, lo mismo que te decía del 2008, ¿no? Sí. En el que no puedes tener un recuerdo agradable, ¿no? Por las infinitas desgracias que vivimos en esa etapa alrededor, pues del COVID no puedo tener un buen recuerdo por las infinitas desgracias que vivimos a nuestro alrededor, ¿no? Pero a mí profesionalmente y personalmente ha sido una etapa muy buena, clave en mi vida personal y profesional. Bueno, o sea, yo diría que personalmente tuve el privilegio, yo toda mi vida estaba en Neynor, mi mujer y mi familia estaba aquí, o sea, me cogía por la mañana y me iba a Madrid y volvía el viernes, y lo he hecho toda mi vida y lo sigo haciendo. Pero pasar unos meses con mi mujer y mis 3 hijos, que nos escondemos donde me iré ahora cuando acabemos, a la montaña, a Puigcerdà, hoy lo recuerdo como paraíso, o sea, paraíso. Y dentro de ese paraíso, y levantarme por las mañanas allí, y poder estar con mis hijos, con Marga, con mi mujer, hablando tal de esto, o sea, esto no lo he hecho nunca. Esto es un rato, y os conozco, o sea, y tuve clarísimo, ¿no? Encima, además, y me pusieron, aproveché que el Pisuerga pasa por Valladolid y que me lo puso a huevo al Alantra porque me quiso renegociar encima cosas, y dije, ya sabes qué, que hasta luego. Y feliz. Entonces, porque ahí dije, yo ya tenía 40, no sé, ahora tengo 49, pues en el COVID debía tener 46 o 47, o sea que ya dije, esto o lo hago o no lo hago, ¿vale? Pero vi clarísimo que lo quería hacer, ¿no? Que lo que me hacía ilusión era esto, era poder venir en camiseta y en tejanos, hacer lo que me saliera de todo esto y tener esa nueva etapa vital más... no sé cuál es la palabra, porque es un sentir... Porque la palabra no es hacer lo que te da la gana, porque luego mi vida es una locura y tengo la agenda que da miedo hasta no sé cuándo, porque yo digo, sí, hago lo que da la gana, no coño, porque... No, Ser tú, puede ser. Soy yo, ser yo...
eso sí, decido lo que me da la gana, me meto donde me da la gana, con quien me da la gana. O sea, sí que tengo una sensación de ownership y de propiedad y de libertad muy, muy, muy grande, ¿no? Y también de creatividad, yo soy creativo, ¿sabes? Entonces, ahora soy creativo con mi riesgo y con mi dinero, entonces me gusta más ser creativo con mi riesgo y con mi dinero que con el de otros, ¿no? O sea que, aunque ahora ya tenemos mucho capital levantado de terceros, pero lo siento como mío, o sea, lo siento como mío, o sea, al revés. Si un día duermo mal, no va a ser por mi dinero, va a ser por el dinero del que ha estado conmigo ahora, ¿no? Y hemos montado esto de JB20, que yo creo que es emprendimiento puro, ¿no? Total. ¿Te parece? Antes de entrar en JB20, entramos un poco en su vida personal. Perfecto. Algunas preguntitas. Has comentado mucho lo de emprender. ¿Es algo que siempre has querido hacer? ¿O de repente en pandemia dijiste, es el momento, quiero hacerlo, me llama? Siempre lo he admirado. En la etapa última tengo alguna ahora, pero tampoco de toda la vida, pero ahora tengo grandes amigos del mundo del emprendimiento. J y Lucas y J, que son mis socios, mis socios, ellos son los que trabajan, yo tengo ahí, soy el cofundador, pero de esto de 011H, Alistair Moreno, el de Clicar. He podido vivir un entorno que admiro muchísimo, de grandísimos emprendedores, y yo creo que ahí hay un sentimiento de admiración y de manera de entender la vida y de manera de entender esto, que a mí me había tocado una vida muchísimo más, no se me cabre nadie, pero bastante más casposa, aburrida y tal. El banco, el despacho, la corbata, aquí, el traje, los gemelos. Yo he llevado gemelos muchos años de mi vida, ¿no? Entonces, y he admirado esa parte mucho más libre, fresca, ¿no? La problema es que no, esto no me coja con 30, porque ahora esto ya mi mujer me dice que hago el ridículo con tejanos y camiseta, pero digo, pero cariño, pero voy así feliz, o sea, ¿no? Pero sí. Si lo hubiera hecho con 30 hubiera sido más auténtico. Pero yo creo que hay una parte de eso. Pero ¿soy un emprendedor vocacional? No, porque a los hechos me remito, ¿no? O sea, yo ahora ya, como yo soy ahora ya un emprendedor, pues un poquito de mentira, porque ya voy me voy con la espalda cubierta, ya voy con el de esto. O sea, no he sido uno de esos que con 30 años se pone a emprender, que eso es un auténtico emprendedor. No creo que sea yo genéticamente un emprendedor, ni mucho menos. Soy más por una etapa que quieres y te apetece. Una etapa de empresario, de esto. Sí que creo que reúno ya muchos bagajes, ¿no? Que tengo una capacidad, pues, para entender el riesgo, para entender dónde el negocio, la inversión. He sido gestor, he sido asesor, he sido abogado. Entonces yo creo que siempre nunca he tenido aversión al riesgo y siempre me ha encantado salir de mi zona de confort. No hay cosa que disfrute más que estar en un área desconocida y empezar a sentir que domo la fiera y que la voy entendiendo y que me voy compenetrando con la fiera, y a lo mejor y también la vida me lo demuestra, pero al final yo creo que uno, cuando va cumpliendo años, al final no es tanto lo que tú cuentas, es lo que haces. O sea, tu vida es lo que haces, no lo que cuentas, ¿no? Por lo tanto, cada vez me gusta más decir, no te quieras explicar qué eres, simplemente tal. Y posiblemente lo que sí que me ha pasado, que excepto con mi mujer, Dios quiere que cumplo 25 años de casado y seguimos juntos, y espero que para los otros 25 o 100, sí que pues en el derecho llegó un momento que cuando conseguí el hito de socio me sentí un aburrimiento perenne si tenía que hacer 35 años más de lo mismo. Cuando estuve en Price ya lo sabía que me iba al principio, pero cuando ya cumplimos el de esto ya también lo tenía que dejar en renta. O sea, que soy una persona de proyectos, ¿no? O sea, me gusta, y esto ahora es más normal, vosotros los jóvenes hasta demasiado, vosotros, ¿vale? Nosotros lo creo, pero nosotros esto era estar toda la vida en el mismo sitio, y yo esto me horripila, ¿no? Sí. Entonces me encanta saber que los proyectos tienen final, o sea, me encanta, ¿no? Entonces, en el mundo en el que estoy ahora ya entiendo que yo los proyectos en algún momento dado pues se tienen que vender, se tienen que salir, y que tú ya los has creado, y estabilizado, y eso tal. Y ahora sí que creo que estoy en mi proyecto, que es JB20, ¿no? Que ese proyecto me dará de esto, pero así lo interpreto, ¿no?
Muy bien, yo te quería preguntar una pregunta, bueno, que puede ser o corta o muy larga. A ver, ¿qué habilidad crees que te ha hecho llegar? O sea, si tuvieras que nombrar tan solo una habilidad, ¿cuál sería, bueno, que te ha hecho llegar hasta el punto en el que estás ahora? Una habilidad. Yo creo que es imposible que alguien tenga una habilidad que sea la que de verdad digas, oye, mira, he llegado hasta aquí por esto, ¿no? Claro, entiendo que se coges a uno de la NASA y te dirá, mira, porque tiene un coeficiente intelectual, es un friki, se mete ahí, pero saca unas fórmulas, ¿pero por qué? Porque tiene un coeficiente intelectual superior a todos, ¿no? Entonces, ese es el motivo, ¿no? Yo creo que en una vida profesional, es un compendio de muchas cosas, y no porque seas especialmente hábil o bueno o tal. Yo posiblemente hay muchos casos en que a lo mejor no eres demasiado malo en nada, ¿vale? O sea, a lo mejor no eres demasiado malo en nada, ¿no? Más que ser excepcionalmente bueno en algo, ¿no? Que a lo mejor hay gente que llega porque es muy bueno en algo, ¿no? Pero cosas que yo creo que la vida son importantes en una vida profesional de alguien. Yo cada vez, o sea, ser buen tío. O sea, yo creo que y hay mucho cabronazo que ha llegado muy alto, ¿eh? O sea, hay mucho cabronazo que tú veas, digo, eres un hijo de puta personalmente, o sea, tú eres malo, ¿no? Sí. Pero creo que en eso el mundo va bien. O sea, yo creo que cada vez es más difícil llegar muy arriba siendo un mal tipo, ¿vale? O sea, y eso creo que el mundo ha evolucionado en la dirección correcta. Y yo creo que a la gente mala el sistema empieza a ser capaz de expulsarlo a tiempo, ¿vale? Antes a lo mejor, pero yo sigo todavía, y sobre todo cuando estoy este tío, pero este tío no me parece un buen tipo y está muy alto, pero yo creo que cada vez eso ayuda, ¿no? Luego, ser resiliente. O sea, yo creo que hay mucha gente que no es resiliente, que no trabaja bien bajo presión, que no es buen compañero bajo presión, que no es buen jefe bajo presión, que le tiembla las canillas bajo presión. Entonces yo creo que tener una capacidad de que duerme mal bajo presión, puedes dormir mal un día, puedes dormir mal 2 días, si duermes mal todos los días no eres un tío capaz de rendir, ¿no? Entonces yo creo que la resiliencia es una capacidad, porque sí que es verdad que cuanto más arriba estás, más presión tienes, ¿vale? En todo, ¿vale? Entonces, ser capaz de dormir bien con la presión, de entenderla bien, de esto, yo creo que ser resiliente es otra gran habilidad, ¿no? Luego yo creo que al final lo que decía antes de, o sea, hacer que las cosas pasen o tener la capacidad ejecutiva luego hay gente demasiado brillante, demasiado buena, pero a lo mejor por demasiado brillante todo es complicado, ¿no? O el otro que dices, oye, sí, es tal, pero es que, tío, sí, técnicamente eres increíble, pero es que al final se cierra bebiéndote la tercera botella de vino cuando te estás cayendo, porque ese tío es un alcohólico anónimo y quiere, y ese día aguanta las 3 botellas de vino porque si no, no vas a cerrar la operación, ¿vale? Y hay otro que no, pues que yo bebo agua. Pues, con ese tío no vas a cerrar las botellas, ¿no? Y a lo mejor digo, oye, ole, perfecto. Y ahora hay alguno que dice, no, le digo que bebo agua, lo miro y encima cierro los tipos. Oye, tú eres un... Pero te diría que ser capaz de hacer que las cosas pasen, pues requiere ser versátil, requiere ser tal. Y hay mucha gente que no pasan las cosas. Y siempre hay una excusa. Porque la vida siempre te da excusas para todo. Es decir, pero además excusas justificadas. Es que el de delante era un cafre, es que cómo voy a llegar a las 10 a la reunión porque había un tráfico del carajo a la vela. O sea, siempre hay un motivo por el que no pasa. Ya, pero hay otro que pasa, ¿no? Entonces yo creo que la gente que hace que las cosas pasen, creo que eso es muy relevante, ¿no? Pero podríamos estar hablando, como bien decías tú, 10 horas de este tema, ¿vale? Pero no sé, yo creo que hay muchas cosas. Me ha gustado lo que has comentado, el tema del alcohol, la botella de vino y demás.
Me parece algo muy curioso porque yo tengo un conocido, un director ejecutivo de la compañía que tuvo que ir a una reunión, creo que a Rusia, no sé con la persona. Estaban hablando de un contrato, creo que de 5 millones, que para esa empresa creo que eran 2 años de trabajo, 2 años para sustentar toda la plantilla, tal. Si no se bebía toda la botella de vodka, no cerraba el contrato. Pues son cosas que quizás no se comentan tanto, no, pero hostias, a veces hay que... Sí y no. Es decir, yo cada vez intento mucho más llegar a las reuniones y yo quiero agua. Y el otro normalmente si es listo, bueno, es listo, pues el otro a lo mejor es listo, pero se le importa un huevo, dice, no, vino, entonces, vale, aumentan esto, no, pues vino, sí, o sea que no, pero yo creo que esto ha cambiado mucho, Sí. ¿vale? Creo que es mucho más respetuoso, lo que hablamos antes, es mucho más respetuoso a la verdad para que si tú bebes agua el otro, o sea que yo creo que en esto hemos evolucionado mucho y que en esto y tal, porque si no pones límites puedes llegar a todo, o sea, puedes hablar, imagínate las de esto, desde los temas más sórdidos de las casas de barrets hasta la corrupción. Oye, joder, ¿cómo le voy a decir a este tío que no? Porque me ha dicho y tal, y me está regalando un no sé cuánto, ¿cómo le voy a decir que no? ¿No? Entonces, yo creo que hay muchos temas en los que hoy hay que ser súper ortodoxo y yo creo que, al contrario, o sea, yo creo que no ser ortodoxo no es bueno, ¿no? O sea, porque y más en el mundo actual, yo creo que has de ser con tus principios y con tus valores, que por cierto, ese es otro de los grandes temas de esto, es o eres ético y tienes 1000 oportunidades para no ser ético, o esto va a estar muerto, ¿vale? Y yo creo que ahí, o sea, ha mejorado muchísimo todo esto, pero hay que ser ético, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que ha cambiado mucho y hace saber poner límites, ¿no? Y ser tú, y ser ético y tal esto, porque si no, te has perdido. Pero hay que saber leer las reuniones, hay que saber leer a las contrapartes, hay que ser empático, ¿no? Hay que adaptarse a las circunstancias, ¿no? Muy interesante. Bueno, yo también quería comentarte, en base a lo que has comentado antes de la resiliencia, de la presión, quería comentarte en tus épocas más duras, de más trabajo, o bueno, épocas que tus empresas o bueno, las empresas que estabas gestionando tenían peores momentos. ¿Cómo has sido capaz de gestionar esa presión? ¿Cómo te ibas a casa? Explícanos un poquito ese proceso de estar presionado. Yo te diría que yo veo bien con presión. No, pocas veces en mi vida he dormido mal, no sé, algún día, y algunos días. Y convivo bien con mis errores. O sea, creo que los interiorizo razonablemente bien, rápido, y creo que me he equivocado y me equivoco muchas veces, ¿no? Entonces, posiblemente yo creo que esto va también con caracteres, va con maneras de ser. Creo que es muy difícil si realmente no tienes esas... te desgasta mucho, ¿no? Si realmente no duermes o convives mal con la presión, yo digo, ya te vale la pena, ¿no? Porque a lo mejor eres mucho más feliz, ¿no? Haciendo otras cosas o con otras responsabilidades o con esto, porque yo creo que entonces yo no, que eso no sé si el otro día leía que hay no sé cuántos altos ejecutivos que son psicópatas y tal de esto, no sé qué razón es la que hay detrás de que no esto, pero no soy conmigo bien con la presión, que no quiere decir que no la tenga y que no la lleve y que no esté preocupado y que no, y lo estoy permanentemente, ¿no? Luego yo creo que esa parte la sufre tu pata más personal, ¿no? O sea, no tanto por la presión, porque yo tampoco creo que en mi casa me puedan decir que no, está de mal humor, porque para nada, ¿no? Soy bastante estable de carácter. Pero sí que tu cabeza está dando vueltas, pensando, tal de esto, y eso sí, o sea, yo he sido una persona que dedico mucho tiempo a mi parte profesional, muchísimo, ¿no? Y ya no solo el tiempo físico, en que estoy físicamente trabajando, pero mi cabeza siempre está trabajando, o sea, siempre, y eso es malo, ¿eh? Y eso es malo, ¿eh? O sea, eso no es bueno. Y eso es una carencia clarísima, porque mis hijos me dicen, papá, que quieres centrarte un momento, no sé qué, que te estoy comentando no sé cuánto, y mujer, ya estás otra vez con la cabeza, ¿sabes? Y mi cabeza
muy rápido se va tal de esto. A mí me gusta mucho correr, ¿no? Y salgo a correr por las mañanas pronto, pero me gusta mucho correr, ya lo he entendido, me gusta mucho correr porque es cuando estoy conmigo mismo, con tal de esto, llego de correr y ya tengo 4 cosas claras o 4 ideas o con tal de esto, ¿no? Entonces supongo que hay una parte de eso que yo creo que la carencia a lo mejor no es tanto por transmitir que la presión o tal, que no de esto, pero sí que al final donde se va es que estás dándole vueltas a las cosas permanentemente, ¿no? Y eso ojalá, o sea, a mí me encantaría ser capaz, admiro muchísimo a gente que está en los niveles más altísimos de todo, pero que ves que se ha ido de sábado o que está de vacaciones, vamos, es que ha desconectado 100%, eso es un privilegio y lo admiro y ojalá yo tuviera un poquito más de capacidad de irme ahora cuando deje y tal y el fin de semana digo, es que me he olvidado de todo, ¿no? No es verdad. Mañana haré 7 cosas y el domingo haré 12, ¿no? Ahora. Que vemos igual. En la época del COVID dijiste que desconectaste en cierta manera o, bueno, desconectaste en cierta manera. Sí, sí, porque fui capaz de hacer un reset. Supongo que no lo desconecté, pero sí porque fui capaz de entender lo que no quería, hacia donde no quería que fuera mi vida. Y tomé una decisión de hacia dónde quería que fuera mi vida, ¿no? Y fue una decisión y lo vi meridianamente claro, ¿no? Y por lo tanto eso en sí mismo, el verlo claro, yo creo que en sí mismo fue desconectar mucho, ¿no? Vale. Antes comentabas que eres feliz, supongo que ahora eres feliz. Sí, muy feliz. Y te quiero hacer 2 preguntas, una es muy típica, yo ya tengo la respuesta mía, pero que sabes la tuya, y luego la segunda, tipiquísima. ¿Crees que el dinero da la felicidad? Y la segunda, ¿para ti qué es la felicidad? Yo me considero muy feliz. O sea, me considero muy feliz porque he llegado a un equilibrio vital, ¿no? Personal. Por cierto, la vida también te enseña es mucho más importante lo personal que lo profesional. Muchísimo más, ¿no? O sea, muchísimo más. O sea, tengo el privilegio de tener a mis padres en plenitud, a mis suegros en plenitud, a mis hijos ya con 21, 20 y 14 maravillosos, una mujer que es un 10, ¿vale? Entonces, tengo muchos amigos con los que disfruto muchísimo. Eso es lo único importante en la vida. Entonces, y eso creo que lo he entendido ya. Creo que lo he entendido, ¿vale? Luego le dedico a lo otro infinito tiempo y infinitas horas, ¿vale? Porque me encanta lo que hago, porque lo disfruto, porque me apasiona, porque soy muy intenso, porque ayer estaba con Luz cenando y tal, y me quiere convencer a golf, y digo, no quiero jugar a golf, porque si hago golf me encantará, pero es que no tengo más hacer y tal, entonces, y sé que me encantará, ¿no? Porque tal de esto, entonces, yo creo que la felicidad es la parte personal, la felicidad es estar, creo que la felicidad, yo he sido egoísta, muy egoísta, porque al final tener tanta intensidad profesional la sacrifica tu parte personal y eso es ser egoísta, ¿vale? Y yo soy egoísta, he sido egoísta, muy egoísta y sigo siendo egoísta porque le quito muchos tiempos a esta parte por esta parte, ¿vale? Y me gustaría cada vez a ver si soy capaz de ser menos egoísta, ¿no? Y dar más a los demás, ¿vale? Creo que no he sido nada egoísta en mi parte profesional porque me encanta que la gente crezca, me encanta el éxito ajeno, o sea, en eso lo disfruto mucho, o sea, en eso soy muy poco, creo que en eso soy muy poco egoísta, pero eso me ha llevado a ser egoísta con los míos, con los que de verdad quiero y con los que de verdad me importan, ¿no? Y ahora cada vez voy teniendo la sensación de que ese equilibrio y disfruto muchísimo más cada vez esto y me encanta toda la que es la parte personal, ¿no? Eso es la felicidad. Es una felicidad. El dinero, yo creo que el dinero tiene 2 componentes, ¿no? Yo creo que un componente legítimo, que no sufrir por el dinero es un privilegio que no tiene precio, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que
que no sufrir por el dinero tiene mucho valor para poder hacer lo que estoy haciendo yo ahora. A lo mejor si no, pues tendría que seguir estando yendo al banco por las mañanas, ¿sabes qué tal? Y viendo gilipollas diciéndome no sé qué, porque me tengo que tragar la nómina a final de mes, ¿no? Entonces hay un componente de felicidad vinculado a la independencia económica, ¿no? A partir de ahí todo es absurdo. O sea, y hay muchísimo en este mundo en que se creen que son más por tener más. ¿Vale? Y soy más... Porque ya lo han confundido, ya no hablan de dinero. Porque es que el dinero, llega un momento que comes 3 veces, estás bien de esto, tienes el privilegio de tener una casita, tenemos tan marco, tienes un mar, o sea, pero llega un momento que ya entras en el a mí me parece el absurdo y el ridículo de que tengo que transmitir lo bueno que soy profesionalmente por el dinero que tengo, ¿vale? Entonces ahí yo esto la verdad que no solo me da pena cuando veo muchos, estos muchos, y eso me da un poco de pena. Yo estoy muy lejos de eso, me importa un huevo el de esto, lo único que me preocupa el dinero es la parte que os decía antes, si puedo dejar arreglados, o sea, que me salgan un poco espabilados y tal, pues feliz, ¿no? Pero necesito muy poquito para ser feliz. Comparto mucho tu opinión porque yo creo que efectivamente el dinero al final te quita problemas que puedas tener relacionados con el dinero, ¿no? Que hoy en día pues para comer, para ganar vivienda, para ganar necesitas por supuesto dinero. Entonces gran parte de los problemas que tiene mucha gente son consecuencia del dinero. Entonces si quitas eso obviamente te quitas gran parte de tal. Pero de ahí a que seas feliz por tener más dinero tal... Rotundamente no. Rotundamente no. Tengo otra pregunta. Comenta. Un poco mediática con algo que está ahora muy de moda, que son las super rutinas de levantarse a las 5 de la mañana, ducha fría, tal y cual. Quería preguntarte, ¿tú tienes una rutina que sigas al pie de la letra o cosas que hagas, que repitas, hábitos? Sí. Me levanto muchos días pronto porque cojo muchos aviones y trenes, ¿no? Entonces, mi despertador suena pronto muchos días, pero como consecuencia de algo que me tengo que subir a un avión. ¿Vale? Y está todo el día cambiándose, porque depende de la hora del avión o del tren, ¿no? Eso es un lado. Si estoy en Barcelona, sí que salgo a correr, ¿no? A primera hora. Me levanto y me voy a correr. Pero no hago locuras, ¿vale? No hago locuras porque vivo aquí al lado, vivo a 5 minutos de aquí, y entonces normalmente la primera reunión la tengo a las 9, ¿no? Entonces, pues si la tengo un día por lo que sea a las 8:30, entonces sí que adelanto el reloj porque no voy a dejar de ir a correr. Si la tengo a las 9:30, pues digo, mira, puedo ir un poquito más tranquilo y salgo a correr a las 7:15, ¿no? Entonces mi rutina la marca mi primera reunión para poner el despertador para sí que salir a correr por las mañanas, cuando estoy en Barcelona. Si no estoy en Barcelona, no voy a correr. Te diría que esa es mi única rutina. O sea, ir a correr por las mañanas. Sí. Vale. Okay. Sí. Pues, sí, yo me voy a mañana. Pues bueno, creo que vamos terminando la pata de lo personal. Te quiero hacer otra pregunta relacionada con las inversiones. Porque profesionalmente te dedicas al real estate. Personalmente, ¿en qué inviertes? En real estate. Tipo 100% no, pero vamos, 90%. Y además, hoy una de las cosas que decidí cuando puse en marcha esto es, pactado con mi mujer, al final le dije, oye, vamos, a mí me hace ilusión que esto sea algo en algún día, y tengo chavales buenísimos y van a subir, y o sea, que esto en algún día... Y lo único que me compromete yo a no sacar dinero de aquí, o sea, todo lo que al revés voy poniendo de esto, pero que todo quede reinvirtiéndose para que esto se vaya haciendo grande, ¿no? Entonces, hoy tengo mi dinero, lo estoy comprometiendo en todos los proyectos, porque cuando empiezo proyectos y atraigo capital, obviamente, lo primero que tengo que hacer es meter yo capital, ¿no? Entonces, todo lo tengo vinculado a eso, ¿no? ¿Y qué tipo de... vas enlazando a las inversiones personales, ¿qué tipo de operaciones inmobiliarias haces por tu cuenta? Bueno, porque hay... Pues de todo, sí. O sea, yo creo que yo cada vez estoy más en lo que llamamos nosotros el living, las habitaciones, ¿vale? O sea, que ya no quiere decir que no pueda haber una cosa diferente, ¿vale? O sea, inmobiliario logístico, pero yo diría que cada vez estoy más cómodo en el ecosistema de las camas.
desde el turístico hasta la venta de la vivienda, ¿no? O sea, más en camas, ¿no? Y te diría que casi todo lo que hacemos o todo está de una manera u otra vinculada, ¿no? Estamos en senior living, tengo dinero en student housing, tengo dinero en lofts residenciales, tengo dinero en promoción al uso, tengo dinero en build to rent, tengo dinero en una fábrica de CLT, y luego tengo dinero en startups, en PropTechs, que tengo como 14 o 15 dinero, tengo medio euro en cada una de ellas, pero yo te diría que casi todos son camas. Ok. Pasamos, si os parece, ya al final un poco tu situación actual. Ahora mismo eres director ejecutivo de JV20. Me gustaría que nos explicaras de manera muy sencilla para que cualquiera pueda entender qué hacéis, porque entiendo que sois una firma de inversiones y advisory. Entonces, quizás algo más. Yo te diría que somos un chiringuito inmobiliario, una pequeña tiendecita inmobiliaria que tenemos, yo diría, 4 vectores, ¿no? O sea, 4 vectores, ¿no? Lo que le llamamos advisory es senior advisor. O sea, yo estoy muy cerca de algunas instituciones o organizaciones grandes en las que tengo un rol muy cercano a la gestión, ¿vale? O sea, a mí si necesitas un PowerPoint, un Excel o un análisis de no me llames, ¿no? Ni quiero ni sé, ¿no? Entonces yo creo que son todos roles, lo que serían más senior advisor. No, estoy con un fondo grande que es TPG, estoy ahora metido en Civitas, estoy con Almar, estoy con Flux, entonces tengo una serie de compañías a las que apoyo, ¿no? Con un rol muy cercano a la gestión, o sea, que es apoyarles casi, obviamente no con rol ejecutivo, pero muy cercano a la gestión, ¿vale? O ejecutivo, ¿no? O sea, que al final estoy muy metido en el ajo, ¿no? Y luego tenemos la división de equity, que ahí somos una gestora de capital, ¿vale? Y utilizamos diferentes productos de capital institucional, familiar o un de wealth management de un fondo israelí, o sea que utilizamos diferentes capitales en función de la operación, siempre coinvirtiendo nosotros. Tenemos un modesto venture capital y luego tenemos una apuesta estratégica por la madera tecnológica, ¿no? El cuarto vector, que sería la fábrica que estamos haciendo de CLT, la promotora de CLT y mi rol que os hablaba al principio de cofundador no activo en la gestión y de esto en C9CH, ¿no? Algo que me gusta de la parte de eso que comentas, tienes un rol has ejecutado mucho. Entonces, creo que a nivel advisor puede haber perfiles que son quizás más teóricos o que se enfocan tanto en la ejecución. En tu aspecto, creo que eso es algo que, tras a un gestor o un CEO que esté ejecutando X proyecto, le puede venir muy bien. Eso es lo que trato, ¿no? O sea, que yo va a tener una visión muy independiente, porque yo creo que al final si valora en mí es lo que le diga, lo que no veo, con lo que yo haría diferente o lo que tal. Entonces, si el tío es muy divo, pues que no me llame, porque precisamente lo que yo quiero es ayudarle o apoyar a cómo ver, ¿no? A cómo ver el tema y arremangándome. Pero sí, yo creo que al final el ángulo mío... He hecho mucho advisory, por lo tanto sé lo que es el advisory y que entiendo que no tienes que pretender tener el rol de CEO, porque para eso hay un CEO, o sea que si no te equivocas, o sea, creo que entiendo bien el advisory, ¿no? Pero lo que puedo apartarle yo es un poquito de visión mucho más pragmática que un consultor teórico que se ha pasado toda su vida haciendo consultoría, ¿no? Y para lo bueno, o sea, que no es diferente, ¿vale? O sea, si busca un asesoramiento de consultor, llama a un consultor, no me llames a mí. ¿Tienes algo que comentar? Quería comentar todavía algo personal. Se me ha ocurrido. En tu vida, ¿cómo ha afectado tus relaciones personales a tu vida profesional? ¿Crees que son una pieza clave o crees que van independientes una de otra?
Tengo grandes amigos del sector, pero no convivo en mi vida personal con gente del sector. O sea, convivo, podemos ir a cenar, podemos vernos, pero mis amigos son los de la universidad y los de Puigcerdá, ¿vale? O sea, mis dos grandes grupos de amigos, ¿vale? Y mi familia. O sea, mi familia era en Ibiza, o sea que no convivo en un círculo profesional, personal, ¿vale? No. Dicho eso, tengo grandísimos amigos y me quiero muchísimo a gente del ámbito profesional, te hemos nombrado a varios de ellos en el día de hoy, y me veo, o sea, yo entre semana puedo estar comiendo y cenando con mucho de todo esto, y es un híbrido, porque ya no sabes si estás viéndote para hablar de temas de trabajo o para verte porque somos amigos, ¿no? Entonces sí que mezclo mi vida profesional y personal, pero te diría más lunes a viernes, ¿no? O sea, mi vida personal, mis salidas, mis viajes, voy con amigos a Asturias y tal, son los de la universidad, los de Puigcerdá o los de mi familia, ¿no? ¿Sabes tú? Sí. Creo que... A ver, yo podría hablar otra hora y media, pero para poner el contexto de la audiencia, son los viernes 6:30, llegamos todo el día de vueltas, Juan también se tiene que ir. Entonces, si os parece, vamos terminando. Venga, sí. Antes de terminar, última pregunta, nos gustaría, esto es algo que vamos a hacer en todos los episodios, nos gustaría que nos recomendarais a una persona que debería venir al podcast del sector inmobiliario. Me gustaría que veáis antes. Tienes muchas interesantes, ¿eh? Yo creo que tienes clásicos, ¿no? Ismael es un fuera de serie, ¿no? Pera es otro fuera de serie, Miguel, ¿no? Pérez es otro fuera de serie. Que tienes tantos fuera de serie en el sector, ¿no? Que, o sea, te diría los más tradicionales, ¿no? Lucas y Jota. O sea, y luego ahora me voy al otro extremo, a mentes frescas que vienen con ideas disruptivas, novedosas. Lucas y Jota son dos fueras de serie. Alistair es otro fuera de serie. Ahora por ejemplo, José Luis Miró de Almar, yo creo que es un tío súper interesante para que lo podáis entrevistar. Si te vas más al mundo yo creo que también son muy interesantes ahora todo el mundo de los fondos, ¿no? Carlos Ortega de King Street es un chaval joven súper interesante. Tony Elías, ¿no? Que ahora está en Sixth Street, es un tío súper interesante. O sea, que también pongáis ahí esa visión del capital. Itamar, lo que pasa es que ahí la tendrás que hacer en inglés, ¿no? Itamar, aunque ella habla casi español. Itamar en The Flux, Itamar Volkov es un tío súper interesante, súper brillante. Es que hay mucha gente muy buena. Hay mucha gente. Yo creo que es una de las cosas buenas que ahora hay una gran hornada de gente y me olvido un montón, ¿eh? Entonces me sale mal porque me aseguro que hay otros 10 que te diría, hostia, no te he dicho que es fuera, pero hay muchos, ¿no? Y yo creo que es de las cosas bonitas que estamos viviendo cada vez mayor. Jaime García de Clip, si vais al mundo del Venture, muy interesante y muy bueno, y está haciendo un pedazo de compañía con mucho éxito. Jerón de Zazume también es un tío muy bueno, muy brillante. Yo creo que hay muchas cosas. Alicia Vicente, que está con Alistair Moreno en Clicalia, también muy buena, ¿sabes? Muy entretenida. Que no sé, no lo he dicho y tal de esto, y te divertirás, te reirás, y tiene la cabeza más privilegiada Juan Pepa, Felipe Guarenés, estos ya son champions, son grandes ligas, ¿no? Está lleno de gente muy buena por ahí. Pues a ver si alguien se nos anima y viene con nosotros. Yo creo que sí. Pues ahora, lo primero agradecerte el tiempo que nos has dado, que se nos haga un poquito. Un placer, espero que hayas estado a gusto. Lo primero. Muy a gusto. Si te has quedado con algo que quieras comentar. Yo creo que hemos hablado de mucho de todo. Genial. Pues despedimos, nada. Muchas gracias a todos y a todas que habéis estado aquí. Que si les mola esto, que se suscriban, porque iremos trayendo a gente muy interesante. Exactamente.
Y supongo que nos vemos en la siguiente. Eso es. Muchas gracias, Juan. Una admiración Hablar contigo, la que verdad. vaya muy bien. Gracias por todo y que vaya muy bien a quien esté escuchando. Gracias. Chao. Chao.